Lo saludamos, le damos la bienvenida a Primera Página acá en Globovisión al doctor Germán Ezcarrá, abogado constitucionalista y profesor universitario. Profesor, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias por estar con ustedes en este programa tan importante y especial y que ojalá sea pedagógico en esta entrevista. Es nuestra idea, Qué bueno. Es nuestra idea concentrarnos sobre todo en algunos aspectos constitucionales, siendo usted profesor en la Cátedra Constitucional de nuestro país, además miembro de lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Nos gustaría conocer, de acuerdo a esta última decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral, que sectores de la Mesa de la Unidad no vacilan en catalogarla de inconstitucional el establecer recolección para el 20% de las firmas por estado, ¿qué interpretación hace el abogado Germán Ezcarrá? Tiene razonabilidad, es lógico que esté encrespada la situación por lo delicado de lo que significa el revocatorio y por supuesto es de entender que del lado de la Mesa de la Unidad exista mucha inquietud, pero es necesario serenarnos e ir al análisis para no engañar. Por ejemplo, se ha dicho que en la norma, el artículo 72, que es la que regula el referéndum revocatorio constitucionalmente, que ahí se habla de jurisdicción nacional. En realidad ahí no se habla de jurisdicción nacional. Permíteme. Por favor. La Constitución de manera directa y muy expresa en esa norma, lo que dice es la correspondiente circunscripción, los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción. Por cierto, revisando me encontré con que también el referéndum consultivo dice exactamente lo mismo. Eso cambia cuando vamos al referéndum abrogatorio, es decir, el que anula leyes, o vamos al referéndum aprobatorio porque ahí sí dice el registro civil y electoral. Pero en la norma que nos ocupa, lo único que dice es a ese respecto es en la correspondiente circunscripción. Ahora, se interpreta de ese dicho. La verdad es que no habla de circunscripción nacional, tampoco habla, no dice expresamente circunscripciones de los estados, sino correspondientes circunscripciones. Claro, pero cuando se dice que es, y reza el texto constitucional a la circunscripción correspondiente, se dice que el espíritu del constituyente en esa materia fue referirse a la circunscripción correspondiente del funcionario objeto de la revocatoria del mandato. No, es decir, si es un gobernador el estado, si es un alcalde su municipio, y si es un presidente el... No, yo recomiendo leer las actas constituyentes. Yo por seriedad con tu programa, anoche estuve revisándolas. Esta norma se discute en la sesión número 29 de la Asamblea Nacional Constituyente del día 25/10/99. Ahí hay, bueno, una serie de intervenciones, dos muy brillantes, que son la de Franceschi, que está en una postura radical, y la de un gran, para mí, pues uno de los mejores constituyentes, que es el profesor y doctor Claudio Fermín. Ellos lo que hicieron fue alertar, o sea, el único tema a discutir fue cuando ellos alertaron, bueno, tengamos cuidado con la redacción de esta norma, porque esto puede generar inestabilidad política y hay que darle importancia a la perdurabilidad. Por aquello de la consecuente activación de referéndum. Sí, ellos decían esto es muy delicado porque abarca al jefe del Estado, hay que exigir requisitos mucho más sólidos. Bueno, incluso hubo quienes pidieron una cuota mayor del 20%. Fíjate que originalmente el planteamiento era el 10%. Después sube en primera discusión al 15% y solo en la redacción final es que se va al 20%. Pero de ninguna manera aparece en ninguna de las actas esa afirmación. Ahora, ¿cómo hacemos con el núcleo interpretativo de la norma? Ya que no dice nacional, tampoco dice estadal. ¿Cómo resolvemos el asunto? Bueno, hay muchas tendencias. La primera es, estamos en un Estado federal. Si el Estado es un Estado federal, cada una de las comunidades puede expresarse y debe expresarse de manera autónoma.
el problema delicado no es ese. En realidad para mí el problema no es el 20% de cada uno de los estados. ¿Cuál sería? Para mí el verdadero problema es qué ocurre. Fíjate tú el planteamiento interpretativo. ¿Qué ocurre si en un estado no se logra el 20%? O si tú quieres pongamos más para no hacerlo tan extremo. Digamos, en 3 estados no se logra el 20%. Okay. Pero la suma de todos los demás estados da el 20% nacional. ¿Debe haber o no referendo revocatorio? ¿Cuál sería la decisión? Entonces, ¿usted qué opina? Entonces allí, estoy hablando como te dije pedagógicamente. Entonces allí, después sí puedo dar mi opinión. Allí, ¿qué es lo que dice la metodología constitucional? Usted tiene que aplicar el principio, perdona el latín, favor libertatis, todo aquello que tienda a la democracia y a la libertad, aquello que facilite la democracia y el ejercicio de la libertad, esa debe ser la interpretación del juez constitucional en el caso, cuando hay dudas, por supuesto, cuando no hay dudas no, cuando hay dudas. Esa es una duda, yo la considero razonable y lógica. Por lo tanto, para mí el debate no está en que si Apure es el 20% o el Estado Bolívar o Zulio Miranda, no. Es decir, eso podría tener todas las justificaciones, puesto que la norma no hace referencia sino a circunscripciones propias. Claro, ahora profesor, lo que sí lo que pasa es que como el tiempo en televisión a veces es muy reducido, pero una precisión, profesor. Sí, ya se le hizo esa pregunta acá en Globovisión, precisamente a nuestro compañero Vladimir Villegas, a la rectora Socorro Hernández. ¿Qué pasa si en un estado, se colocó el ejemplo del estado Cojedes, no se recoge el 20%, pero en el resto del territorio nacional da el 20% para la activación del referéndum revocatorio? ¿Hay o no hay referéndum revocatorio? La rectora respondió, debe haber referéndum revocatorio. Luego aclaró su opinión. Yo seguí para el abogado constitucionalista Germán Escarrá, mismo ejemplo que usted colocaba, si en 3 estados no se recaba el 20% de esa circunscripción, pero en el resto del país sí se da el 20% del padrón electoral nacional para convocar el referéndum revocatorio presidencial, ¿debe o no haber referéndum? Me permite antes de contestar. Por favor. Por la parte pedagógica, no tengo problema al final a contestarla. Lo que debe hacerse en este momento, hoy, es tomar el reglamento, tomar el artículo 72, hoy en la mañana debería estar a la mesa de la unidad presentando el recurso de interpretación ante la Sala Constitucional, porque de nada valdría la opinión que pudiera dar un integrante del Consejo Electoral o la que pudiera dar un ciudadano que no tiene ninguna relación burocrática con el gobierno. Yo vivo pues de dar clases y de mi profesión, no tendría ninguna importancia si mañana la Sala Constitucional opina todo lo contrario. Yo en lo personal, ahora sí contesto. Por favor. En lo personal, aplicando el principio favor libertatis, principio de metodología constitucional, si usted en un grupo de estados no logra el 20%, pero el resto de los estados logra más del 20%, un voto más del 20% nacional, usted tiene que atender a ese 20% nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución, así como te dije, no presenta una jurisdicción nacional, tampoco estableció una censura normativa. Tampoco, de hecho, lo que ocurre con esta Constitución es como ella es garantista y no programática, ella no depende de una ley, entonces la ejecutas inmediatamente. Claro, al ejecutarla sin ley, sino solo vía actos administrativos, resoluciones, reglamentos, tenemos todos estos problemas. Ahora, otra duda que ha surgido respecto de este tema, cuando se establece, por ejemplo, y se dice, bueno, Venezuela es un estado federal, en la que todos los estados deberían tener participación. Jorge Rodríguez decía, tiene el mismo peso el voto de un elector en Achaguas, como lo puede tener uno en Chacao del estado Miranda. Ahora, aplicando eso a lo que serían los antecedentes, doctor Escarrá, cuando fue el referéndum revocatorio y no existía esta normativa en el año 2004, se aplicó la circunscripción nacional, ¿correcto?, para el referéndum al fallecido presidente Hugo Chávez. Cuando se elige el presidente de la República, se hace con base en la sumatoria de votos de toda la circunscripción. El presidente Nicolás Maduro perdió en algunos estados
en algunos municipios, en algunas otros, parroquias. claro. Y aún así, por la sumatoria de votos, Claro. fue electo presidente de la República. ¿Podría aplicar ese mismo principio para esta recolección de 20%? Vayamos al revés. Voy a contestar primero lo último, que es lo más sencillo. Una cosa es un revocatorio presidencial y otra cosa es una elección presidencial. No es dable a asimilar los dos hechos, porque su naturaleza, su objeto y su propósito es distinto. De hecho, el presidente es elegido presidente con un quórum de validez menor al que exige el artículo 72. No olvidemos que tiene 3 quórums de validez. Uno de ellos es que debe asistir no menos del 25% y además debe ser votado, así sea por un voto más para de lo que obtuvo el presidente. Entonces no se puede comparar a la jurisdicción presidencial en elección. Esto es un referéndum, además un referéndum, no es un proceso electivo. Eso es lo primero, eso para mí en el orden estrictamente jurídico queda desechado. Ahora, el primer punto al que tú te referías en relación a lo que es el Estado federal y en relación a lo que pudiera significar los votos de cada Estado, por supuesto, está el principio de igualdad. Incluso tú lo dijiste, el voto de Achagua es exactamente igual al voto del barrio La Bombilla y en el Estado Miranda, de tal manera que todos los votos tienen una especial significación, pero hay un quórum de validez, 20% del cuerpo electoral en un Estado federal. Por eso te decía, es necesario un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia atendiendo al principio favor libertatis, libertad, democracia, lo que más favorezca a la libertad y la democracia en una situación de duda frente a una norma imperfecta que debe ser complementada, es lo que definitivamente se tiene que resolver. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, profesor. Al regreso me gustaría consultar su opinión también como experto constitucional, esto que han dicho también algunos voceros del partido de gobierno, que como hay crisis económica,